Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de consentimiento, oferta, contratos de adhesión y clasificación de contratos. Esto en referencia a la materia contratos de la carrera de Derecho. Cabe destacar que los temas que vamos a tratar son meramente un resumen, un breve resumen de los temas y no es el tema tratado en profundidad, ya que si quieren desarrollarlo más van a tener que buscar jurisprudencia, doctrina y diferentes criterios que puedan llegar a ser necesarios para los temas que se abarquen, ¿no? Para hablar más en profundidad. Dicho esto, vamos a hablar brevemente de cada uno de los conceptos que son referentes atenientes a este video. Vamos a hablar del consentimiento. El consentimiento es la declaración de voluntad. Surge de la oferta y de la aceptación de la misma, con aptitud para producir obligaciones. El artículo 971 del Código Civil y Comercial dice que la formación del consentimiento, ¿no? Los contratos se van a concluir con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. En un contrato base tenemos una oferta y la otra debe tener una aceptación. Un contrato va a encerrar un concurso de voluntades entre dos o más partes. Cuando hablamos de consentimiento, como dijimos antes, va a ser la declaración de voluntad común que surge del entrelazamiento de una oferta y de una aceptación. Cuando hablamos de declaración de voluntad común, estamos hablando de este entrelazamiento, ¿no? De una determinada oferta que va dirigida a una persona determinada o determinable y la recepción de la aceptación de la oferta. Este entrelazamiento tiene que tener una aptitud para producir una obligación. En un contrato base vamos a tener una oferta y la otra va a tener una aceptación, como previamente lo dijimos. Cuando tenemos la oferta y la aceptación, configuramos la voluntad. La oferta y la configuración deben corresponderse entre sí. Es decir, lo que yo estoy ofertando tiene que coincidir con lo que se está aceptando para que haya esta congruencia, ¿no? Esta congruencia de oferta y aceptación de la oferta. Ahora bien, ¿qué es la oferta? La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. La oferta a veces puede ser determinada, ya que la oferta va dirigida a cierta persona, o determinable, que va a ser cuando la persona aún no es individualizada. Sabemos que va dirigida a una persona, pero aún no sabemos para quién específicamente. Vamos a tener diferentes tipos de ofertas. Van a haber tres. Una va a ser simple, otra a plazo y otra irrevocable. Cuando hablamos de oferta simple, estamos hablando que no está sujeta a modalidad y se va a considerar que va a estar vigente durante un plazo razonable. Cuando hablamos a plazo, se va a mantener la oferta durante el tiempo que se estableció a la hora de liberar la oferta, ¿no? Y vamos a tener también el tipo irrevocable, que va a ser una facultad del oferente. El oferente no está obligado a poner un plazo, porque algunas veces establecer un plazo para una oferta es insostenible. Esto puede llegar a ser por la variación de precios, por el tipo de mercado en el que se está contratando. Algunos, algunos valores cambian repentinamente de un momento a otro, entonces es imposible mantener una oferta en el tiempo. Ahora bien, vamos a hablar, como hablamos de la oferta, vamos a hablar de la retractación de la oferta, ¿no? La retractación de la oferta va a tener lugar únicamente cuando esta misma retractación llegue al mismo tiempo que la oferta o antes. Si llega después, no se va a poder dar lugar a la retractación de la oferta. También vamos a hablar un poco de lo que es la invitación a ofertar. La invitación a ofertar va a ser dirigida a personas indeterminadas para que hagan ofertas. Es una invitación unilateral.
Ahora bien, ¿desde cuándo comienzan a correr los plazos de para que la oferta pueda ser aceptada? La oferta, claramente, como cualquier tipo de notificación, va a, va a empezar a correr al momento de su recepción, del momento que queda notificada la persona que efectivamente recibió la oferta. Porque si yo no tengo conocimiento de que me están ofertando algo, yo no voy a poder hacer nada. Entonces es ilógico que el plazo empiece a correr previamente. Entonces, para cerrar el concepto, los plazos van a empezar a correr desde la recepción de la oferta. Ahora bien, la aceptación de la oferta se puede dar de diferentes maneras. Puede ser de manera expresa, de manera tácita o silencio en caso que esté acordado que ante el silencio se pueda tener como aceptada la oferta. Si hay una cláusula o una condición que establezca que ante el silencio se va a aceptar, ¿no? Tiene la obligación de manifestarse para denegarla. Ahora bien, como dijimos, tenemos expresa, tácita, silencio. Ya dijimos silencio, vamos a hablar lo que es la expresa. Cuando hablamos de manifestación o aceptación expresa, vamos a tener dos vías, la vía oral o la vía escrita. Es decir, si una persona nos oferta que nosotros realicemos alguna tarea, vamos a poner un ejemplo. Estoy en mi casa y le oferto a una persona que va caminando que si me corta el pasto de mi casa le pago 500 pesos y la persona me dice sí, acepto, está habiendo una aceptación oral, expresa oral, ¿no? En cambio, si yo pongo mando una carta a una persona X y le digo, che, si me cortas el pasto, eh, te lo, te lo pago. Bueno, la persona recibe la carta, me manda otra carta diciéndome que acepta y empieza a ejecutar la acción. Esas son las dos maneras, oral y escrita. Esto dentro de la aceptación expresa, ¿no? Y después tenemos la tácita, en la cual yo, siguiendo el mismo ejemplo, veo a una persona caminar por la calle y le digo, cortame el pasto. La persona, en vez de decir sí o mandarme una carta diciéndome sí, lo que hace es empezar a ejecutar la tarea. Es decir, hay una manifestación inequívoca de conformidad. No me dijo sí ni no, pero empezó a hacer la tarea que yo le encomendé. En este caso vamos a tener una aceptación tácita. No dice ni sí ni no, pero está manifestando signos inequívocos, ¿no? de aceptación. Y bueno, el silencio ya lo vimos, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del perfeccionamiento del contrato. El perfeccionamiento del contrato se va a dar cuando la aceptación de la oferta sea recibida por el oferente. Es decir, yo oferto, la persona recibe la oferta y me manda la aceptación a mí. Eso va a ser entre ausentes, ¿no? Después entre presentes va a ser cuando sea manifiesta. Es decir, se acepta de inmediato. Yo le digo, estoy enfrente de una persona y te digo, te doy 500 pesos por tu reloj. Bueno, 500 pesos, un regalo hoy en día, ¿no? 500 pesos un reloj. Pero bueno, ponele. 500 pesos un reloj. La persona acepta de inmediato o no acepta de inmediato. Tiene las dos opciones. Y bueno, como dijimos entre ausentes, si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta, se acepta en el plazo determinado. Pero se va a ver perfeccionado el contrato a la hora de la recepción de la aceptación de la oferta. Ahora vamos a proceder a hablar del contrato de adhesión. En el artículo 984 está la definición del contrato de adhesión, en el cual dice que el contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción.
Un ejemplo de este tipo de contratos es el contrato de adhesión por tarjetas. Nosotros no es que vamos al banco y negociamos específicamente cada una de las cláusulas o condiciones. No, nosotros nos dan un papel en el cual tenemos todas las cláusulas generales ya dispuestas, que no las negociamos, sino que está predispuesta por una parte, que es el banco. La disponen ellos y nosotros firmamos y nos dan la tarjeta. No es mucho más que eso. Entonces, eh, como dijimos, es confeccionado por una de las partes. Por eso es adhesión. Adherimos simplemente a lo que ya está predispuesto por, por la entidad que la produjo, ¿no? Por la otra parte. Los requisitos. Los requisitos de los contratos de adhesión. 1. Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. 2. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. 3. Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. Y 4. La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similares. Dentro del contrato de adhesión vamos a tener diferentes tipos de cláusulas, ¿no? Vamos a tener las cláusulas generales, que son las que están en la definición, en el artículo 984, que establecen que son las redactadas unilateralmente. Las redacta la entidad que creó el contrato de adhesión, ¿no? Y después vamos a tener las cláusulas particulares. Las cláusulas particulares son aquellas que, negociadas individualmente, amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general. En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, van a prevalecer las particulares. ¿Por qué? Porque son las que se negocian directamente con el cliente, con la persona, con el adherente, ¿no? En relación a la interpretación, vamos a tener diferentes preceptos. Entre ellos, se va a considerar que las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. ¿Esto por qué? Para que no haya un abuso, para para que haya un beneficio para la parte más débil, en este caso que vendría a ser el adherente. En caso que no se entienda o se tenga duda de los términos de adhesión, se va a beneficiar siempre a la parte que no realizó el contrato en la situación de adhesión debido a que esa parte no tuvo la posibilidad de modificarlo. Acá hay una especie de indubio pro reo, porque en caso de duda, en caso de interpretación, se va a fallar a favor del reo, a favor de la gente, ¿no? En referencia a a las cláusulas abusivas, en los contratos previstos en esta sección se deben tener por no escritas las cláusulas que desneutralicen la obligación del predisponente, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias, y las que, por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son, habiendo terminado, ¿no?, con los contratos de adhesión, vamos a hablar de la clasificación de los contratos. Como vamos a ver en la parte especial, los contratos se van a dividir según su valor, según las partes que intervienen, según la autonomía, según su riesgo, si son formales o no formales, si son nominados o innominados. Eso lo vamos a ver en especial en cada uno de los contratos, y esto nos va a servir para poder determinar cuál es cuál o de qué se ve cargado cada tipo de contrato. Vamos a tener en primer lugar contratos formales y no formales. Cuando hablamos de formales, son los contratos cuya validez depende de la observancia de la forma establecida por la ley. Está establecido en el artículo 969. Y los no formales son aquellos cuya validez no depende de la observancia de una forma establecida por la ley.
Después vamos a tener los contratos o los caracteres según las partes que intervienen. Los unilaterales, establecidos en el artículo 965, 965 dice que cuando una de las partes obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada, va a haber un contrato unilateral. Es decir, solamente cuando hacemos referencia al carácter unilateral, vamos a estar hablando de que una de las partes contrae obligaciones, la otra no. En los contratos bilaterales va a haber obligaciones recíprocas y en las plurilaterales son los que nacen por la concurrencia de la manifestación de tres o más partes cuyas prestaciones van dirigidas a un fin común. Vamos a tener los contratos en relación a la autonomía, que dentro de estos van a estar la autonomía, un contrato principal y una accesoria. Después vamos a tener los contratos nominados e innominados. Los nominados los podemos encontrar en el artículo 970 del Código Civil y Comercial, y son aquellos que están previstos y regulados especialmente en la ley. Son los más importantes y frecuentes y por ellos han merecido la atención especial del legislador. Su regulación legal tiene carácter supletorio, es decir, que se aplica en el caso de silencio del contrato. Las partes tienen libertad para prescindir de la solución legal y regular de una manera distinta. Y los innominados van a ser lo que no están legislados en forma especial y resultan de la libre creación de las partes. Se encuentran regidos en el siguiente orden. Por, en primer lugar, voluntad de las partes, normas generales, contratos y obligaciones, usos y prácticas del lugar de celebración, y las disposiciones correspondientes a los contratos nominados a fines que son compatibles y se adecuan a su finalidad. También vamos a tener los contratos según su riesgo, en los cuales van a entrar los conmutativos y los aleatorios. Los conmutativos son los contratos a título oneroso, son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Es decir, sabemos, si el contrato es conmutativo, sabemos que vamos a tener una retribución cierta. No va a ser aleatorio como es la otra figura que está dentro de según su riesgo. Los aleatorios, establecidos en el artículo 968, van a ser los contratos a título oneroso cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Es decir, tenemos una aleatoriedad en relación a los beneficios onerosos que se desprenden de este concepto, ¿no? No van a ser ciertos como en el conmutativo. Acá tenemos una diferencia fundamental. Y después tenemos según su valor. Van a ser onerosos, los cuales están establecidos en el artículo 967. Los dos van a estar establecidos en el mismo artículo, los onerosos y los gratuitos. Y dice, las partes asumen obligaciones recíprocas, de modo que se promete una prestación para recibir otra. Es decir, vamos a obtener, aparte de las obligaciones, vamos a obtener una prestación a cambio de la nuestra. Y en el gratuito se establece que son aquellos en que una sola de las partes se ha obligado, en los que una sola asegura a la otra una ventaja, con independencia de toda prestación a su cargo. Y estos serían todos los temas que vamos a ver en este video. Muchas gracias, hasta luego.